Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al tercer encuentro de nuestro ciclo de seminarios dedicado a los retos del derecho penal internacional. Hoy tenemos a Mayra a Scaramutti que nos acompañará en un tema, vamos siempre más en profundidad, ¿no? Con cada Ujú. tema vamos más en profundidad. Hemos empezado con la corte, los crímenes de lesa impunidad y ahora hablaremos hoy del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género, que es un tema del que no se trata con la debida atención, ¿no? Siempre es un tema de nicho que ha tenido varias novedades y evoluciones, pero los retos siguen estando, la impunidad, como sabemos, en algunas áreas del mundo en particular. Así que yo solamente recuerdo que Mayra hará su presentación y que habrá luego el tiempo de hacer preguntas en el chat, como en los seminarios anteriores, y que a finalizar todo el ciclo publicaremos en nuestro canal de YouTube las grabaciones para las personas que no hayan podido asistir. Y así que dejo la palabra a Mayra, una pequeña presentación, becaria doctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio La Gioia de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, experta en la prohibición de la violencia sexual en el derecho penal internacional y en el sistema de protección de derechos humanos. Una experta en el tema, así que yo me callo y te dejo hablar porque estamos esperando justo tu presentación, ¿no? Muchísimas gracias, Mayra, y adelante. Bueno, muchas gracias Alessia, a vos y a la Fundación por la invitación. Saludo a todas y a todes y a todos los que están acá del otro lado. No los puedo ver, estoy más acostumbrada, ya le comentaba a Alessia que estoy más acostumbrada a dar clase y ver las caritas de todas las personas. Eh, pero bueno, lo que sí voy a empezar compartiéndoles algunos links que les van a ser de ayuda por el chat. Denme 5 minutitos, a ver si los puedo pegar acá. Porque van a ser links que hay algunos temas, como son temas de mucha profundidad, que yo no voy a poder desarrollar en su totalidad, pero lo que quería dejarles es, bueno, a ver si me deja, ay, no me deja pegar tan largo. Denme 5 minutos, que quiero ver la extensión. Si no, Alesia, se los podemos mandar por mail luego, los links. Sin problema, sí, y también tu presentación para quien quieras, Perfecto. podemos compartir. Bárbaro. Ahí les voy mandando igualmente, ahí pude por segmentos, algunos textos que pueden ir viendo, por ejemplo, les mando algunos básicos que son como el Estatuto de Roma, les mando la política de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional para los crímenes de persecución, algunos textos de algunas colegas que me parece que están buenos que los tengamos a mano, porque son textos que profundizan más sobre algunos casos en particular. Y bueno, como ya algo me comentaba Alesia, ya han visto muchas de las que ya han, bueno, venido al seminario anterior. Mi colega Victoria ya hizo una aproximación acerca del crimen de lesa humanidad, pero al ser un crimen que todavía a veces hay cositas que tenemos que ver, es tan amplio, vamos a hacer como un breve repaso para poder justamente ir al punto. Ustedes me dicen, pueden ver bien la pantalla, Alesia, si me haces así, perfecto. Y bueno, entonces, vamos a ver conmigo el crimen de persecución por motivos de género. Lo que voy a hacer es, a ver si me deja pasar. Disculpen un momento, que a veces la tecnología no nos acompaña. Ahí estamos. Bien. Elegí este cuadro que es muy famoso, ya ustedes lo conocerán, porque habla sobre la opresión de las mujeres, sobre la persecución, y me parece que es un tema muy interesante como para abordarlo. Vamos a empezar sobre qué es lo que vamos a ver conmigo en esta. Ustedes vayan haciendo preguntitas que después las vamos a ir respondiendo. ¿Qué veremos? Bueno, lo que quiero ver con ustedes es de qué hablamos cuando hablamos de persecución en el registro de la Corte Penal. Vamos a ver una breve introducción al crimen de lesa humanidad de persecución de género. Vamos a ver un poco la actualidad de la figura en la Corte. Ustedes ya saben que el fiscal de la Corte Penal Internacional hace muy poquito, antes incluso de que yo le comentaba a Alesia, antes de que ponga el título de esta presentación, después
vinieron estas dos solicitudes del fiscal para detener, para una orden de arresto para dos miembros del grupo talibán en la situación de Afganistán, y en ella hay un fuerte contenido de justamente de posibles crímenes de lesa humanidad, de persecución por razones de género. Y vamos a conversar un poco y bueno, y vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de género. Primero que nada, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de persecución en el registro de la Corte Penal Internacional. Acá, como ven, el artículo 5 de la Corte Penal Internacional, abro paréntesis, sabemos que esta Corte lo que juzga es a personas. Es muy distinto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es muy distinta a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y es distinta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo que hacen es juzgar la responsabilidad de los estados. Acá con la Corte Penal lo que tenemos es un sistema de responsabilidad de las personas, individual. O sea, que aquellas personas justamente que cometan los crímenes de grave trascendencia internacional son aquellas personas que van a ser juzgadas por la Corte Penal. Hay una serie de reglas de jurisdicción, obviamente, tiene que ser cómo llegan los casos a la Corte, pero no me voy a meter en eso, pero hay distintas formas de que los casos lleguen a la Corte, hay una jurisdicción territorial, una jurisdicción de la persona, entonces esos son detalles que van a tener que ir viéndolo ustedes porque no me quiero detener, pero lo importante es que los casos que llegan a la Corte generalmente cumplen con estos requisitos. Entonces, ¿cuáles son esos crímenes de competencia de la Corte? Bueno, en este caso vamos a ver que son 4, que son el crimen de genocidio, conocemos, el crimen de lesa humanidad, que también conocemos muy bien, los crímenes de guerra y el crimen de agresión que se incorpora después, con la Convención de Kampala. Pero lo que nos interesa a nosotras ahora es analizar los crímenes de lesa humanidad. Entonces, vamos a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de persecución, no? Bueno, de lesa humanidad. Ahí está mal el título, pero ¿qué hablamos cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad? Bueno, fíjense, a efectos del estatuto, y atrás puse una foto de la situación actual que está pasando en República Democrática del Congo, que aprovecho este espacio para recordarlo y que nos informemos y que vemos lo que está pasando, porque la población está siendo desplazada en los kibus, en Ituri, en toda esa zona. Tenemos un grave conflicto con el M23, con muchos grupos rebeldes. Las mujeres son las que sufren más en estos casos, mujeres, niños, hay violencia también sexual contra varones, entonces me parece que utilizar este espacio también para que nos interiorizamos en lo que está pasando y difundir lo que está pasando y hablar sobre lo que está pasando es importante. Pero volviendo a la clase, tenemos que la Corte Penal Internacional, el artículo 7 en el Estatuto de la Corte, habla sobre qué es lo que va a entender por crímenes de lesa humanidad. Y fíjense esto. Entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los siguientes actos, estamos hablando de actos que se cometa como parte de un ataque generalizado, acá vamos a tener el ataque generalizado, o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque. Entonces acá vamos a ir desglosando el crimen, ¿no? Vamos a ir analizando. Entonces, dentro de esto puede ser a través de asesinato, exterminio, esclavitud, los que van viendo deportación, encarcelación, tortura, persecución, violación, desaparición forzada, etc., apartheid y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora, es importante que veamos que nosotros aquí tenemos el acto de persecución a un grupo o una colectividad. Y acá es donde a nosotros nos interesa hacer una pausa. Pongo atrás también otro tema, los Rohingya, ¿no? La persecución del pueblo Rohingya en Myanmar, que ahora están siendo desplazados ahora no, hace un tiempo que vienen siendo desplazados hacia Bangladesh, que es otra de las situaciones que tiene la Corte Penal Internacional en este momento abiertas, las investigaciones. Pero veamos, ¿qué es un crimen de lesa humanidad de persecución? Estamos viendo que tiene actos cuando se cometa como parte de un ataque generalizado, volvemos a repasar sobre esto, y sistemático contra la población civil con el conocimiento de dicho ataque. Este tipo de persecución tiene algunos elementos. Generalmente se da contra un grupo o colectividad
esto es importante, grupo, colectividad, que nosotros lo podamos identificar a ese grupo, es decir, mujeres, eh, la comunidad LGBTIQ+, etcétera. O sea, grupos identificables de personas con una identidad propia fundada en distintos motivos. Y acá es donde viene. Políticos, raciales, étnicos, culturales, religiosos. Y acá en este momento hablamos de género definido en el párrafo 3. Y ahora vamos a ver el truquito que tiene ese párrafo 3. U otros motivos universalmente reconocidos como aceptables, ¿no? Entonces acá tenemos el grupo, la identidad fundada y los motivos, ¿no? Acá nos enumeran los motivos. Pero además hay otro elemento que tenemos que ver en esta definición. Tiene que estar relacionado en conexión con cualquiera de los otros actos mencionados en eh, en el estatuto, o sea, y en el crimen de lesa humanidad, que puede ser asesinato, tortura, violación, etcétera, que generalmente son los casos que vamos a ver y analizar en los que, el caso de estudio que yo les traje para analizar. Entonces, hasta ahí vamos, creo que vamos bien, cualquier cosa me van a preguntar y volvemos, no hay problema. Sigamos. Fíjense que el 7.2.g nos habla de que la persecución se entenderá como una privación intencional y grave de los derechos fundamentales en contravención al derecho internacional en razón de la identidad del grupo. Lo vuelve a repetir en el texto del estatuto. Estos son los artículos, ustedes vayan anotándolos porque son artículos importantes para analizar. En el PDF que les mandé lo pueden ir anotando para analizar el crimen. Pasemos, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Están mal los títulos, pero no importa, suele pasar, puede fallar. La Corte, el artículo 7.3, que era el S3 que habíamos hablado antes, ¿se acuerdan? Que yo se los marqué, que dice fundado, definido en el párrafo 3. En el momento de hacer el estatuto, había algunos países que tenían ciertas reticencia a la cuestión del género. Entonces, ¿qué vamos a entender por género? Y había países que si no se dejaba claro lo que se entendía por género, no iban a firmar. Entonces, esta cláusula entra al estatuto para poder llegar a esos países que de otra forma no habrían firmado el estatuto. Entonces, el artículo 7.3 dice que a efectos del estatuto se entenderá que el término género refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en contexto de la sociedad. El término género no tendrá más acepción que el antecede. Esto igualmente no impide a la Fiscalía ir más allá y poder trabajar con la identidad de género. Entonces, para la política de la Fiscalía, de la Corte Penal Internacional, la persecución por motivos de género se comete contra las personas justamente por también la identidad, o sea, contra aquellas personas que las características, y lo vamos a ver ahora en unos casos prácticos, porque a lo mejor todo esto es como muy complejo y lo tenemos que bajar un poquito a tierra, cuando esas características, construcciones sociales de lo que es lo femenino y lo masculino, son no están acorde con lo que se entiende por femenino y masculino. Entonces, esa es una de las causas de persecución, que lo vamos a ver en los casos de los talibanes con la población LGBTIQ+. Entonces, fíjense, en los textos que yo le mandé están las políticas para que puedan profundizar más, están las políticas de la Corte Penal Internacional de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre este tema. Entonces, vamos a seguir. Esto no es un impedimento para poder ir un poquito más allá. Entonces, veamos qué casos tenemos actualmente que tienen casos o situaciones o en instancia de investigación que tienen actualmente la figura de el crimen de persecución de lesa humanidad, de persecución por motivos de género. Bueno, tenemos un caso ya que ya está en instancia de que no hubo apelación, etc. Bueno, es extenso el caso la sentencia tiene 822 páginas, o sea, es un caso muy, muy largo, muy interesante, pero en donde estoy hablando del caso de Al-Hassan, este es el primero que ven acá, es un caso del año pasado. Recientemente salió una carta de Al-Hassan, del acusado, hablando sobre, bueno, como un pedido de disculpas, pero en este caso se incorpora muy
tímidamente, pero que es un paso, es un avance, el delito de persecución por motivos de género. Entonces, en este caso lo que tiene de interesante es que comenzamos en la Corte Penal a hablar sobre el crimen de persecución por motivos de género. Para poner en contexto, es un caso de Mali. Mali, como saben, hay una película muy buena de Mali que se llama Timbuktu, que no sé si no la vieron, la recomiendo porque es muy, muy buena, que va contando, incluso en este caso pasa, porque él era el jefe de la policía islámica, si mal no recuerdo, todas las reglas, las normas que va imponiendo la policía islámica a su visión de la Sharia y todo lo que va imponiendo a las mujeres, a las niñas, todo lo que es el matrimonio forzoso, los derechos sobre los cuerpos de las mujeres por parte de los varones, entre comillas, ¿no? Hablando de derechos, pero todo esas violaciones que se realizan sobre los cuerpos de las mujeres eh, están en este caso, pero las interpretaciones van a ser distintas por parte de los jueces y no se puede avanzar mucho más eh, en el caso en particular. Pero este es un puntapié para mí, por más que no se haya podido avanzar, y recordemos que cuando a veces no se puede avanzar en algunos derechos, no hay que perder de vista nosotros como juristas, como periodistas, como los que sea que estén, o estudiantes, estudiantas, que están del otro lado, que hay personas detrás de todos estos casos. Entonces eso siempre que siempre algo que no sale es una persona que se queda sin una garantía y sin un derecho, eh, sin la protección del derecho y de la justicia. Pero en este caso en particular, lo que pasó, bueno, fue el tema de la conexión y es muy interesante porque va a ser como el puntapié inicial para, creo yo, y esto es una opinión personal, sobre las solicitudes que dicta el fiscal después sobre persecución. Porque las solicitudes que va a dictar para que se libren las órdenes de arresto de estos dos jefes de los talibanes van a estar muy relacionados con, casi enteramente, van a ser sobre el delito de persecución por motivos de género. Entonces, esto me parece muy, muy interesante para que lo veamos. Sobre el caso de Al-Hassan no voy a profundizar más porque es muy extenso y requiere como un análisis ya del proceso de por qué no se llegó a imputar por el crimen de persecución, cuáles fueron los distintos votos de los jueces y de las juezas. Entonces me parece que yo les sugerí un texto que se los mandé, que es incluso el cuadro sale de ahí, que es un texto de estas dos colegas que la verdad es que lo desarrollan muy bien y hacen un resumen del caso, que no es necesario tener grandes conocimientos del derecho penal internacional como para entender cómo se hace el proceso, pero es un caso muy largo y que me parece que acá quizás queremos ver un caso más práctico de cómo operan las violaciones a los derechos de las mujeres, en este caso, porque estamos hablando de mujeres en los casos que vamos a hablar, en el sistema de la Corte Penal. Entonces, paso la diapositiva y vamos a los casos. Estos dos, que son los casos de estudio que elegí hoy, como para que podamos profundizar un poquito más. Entonces, hasta ahí vamos bien. Alesia, ¿tenemos alguna pregunta que tenga que ser respondida Por en lo ahora no, inmediato? Ok, por muy ahora bien. no. Bueno, muchas gracias. Bueno, fíjense, acá tenemos cuáles son los actos presentes. Vieron que estábamos hablando de actos, ¿no? Antes, cuando desmenuzamos el artículo 7, y en específico el de persecución. En la solicitud de orden de arresto contra estos dos talibanes, fíjense, las preguntas que yo seleccioné como para hacer más didáctico la presentación son, bueno, ¿quiénes son las víctimas? ¿Contra quién se perpetraron estos supuestos crímenes? Y hablo de un supuesto porque está en una instancia todavía de investigación, donde faltan muchas instancias. Ustedes piensen que la orden de detención es una solicitud por parte del fiscal a la corte, pero todavía ni siquiera estas personas han comparecido frente a la corte, no se ha aceptado ni siquiera la solicitud, creo que hasta ahora, si no ha salido algo hasta el momento, no, todavía no están.
pero me parece importante como caso de estudio. Fíjense quiénes son las víctimas en estos casos y cuáles son los actos que son detectados por la Fiscalía que constituyen o podrían constituir un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. Yo creo que en estas dos órdenes la Fiscalía hizo muy bien en individualizarlos y llevarlos a tierra y desmenuzarlos. Lo que hice yo fue hacer un justamente tomo de las dos órdenes, de las solicitudes de orden de detención, estos actos para que los podamos ver y para que podamos visualizar cómo es un crimen de lesa humanidad, de persecución en los hechos. Entonces, ¿quiénes son las víctimas? En el caso en particular que vamos a ver ahora, las principales son mujeres y niñas en Afganistán. Pero lo novedoso es que además suma a las personas que los talibanes perciben como no conforme a las expectativas ideológicas de género. O sea, los talibanes tienen una idea de cómo debe ser, está bien, estamos hombre, mujer para ellos, y cómo deben ser ese hombre y mujer. Entonces, en este punto, acá incorporamos a la discriminación hacia las personas LGBTIQ+, y los crímenes que se cometen contra estas personas. Pero no solo contra estas personas de la comunidad LGBTIQ+, sino que además lo que suma la Fiscalía es contra aquellas personas a los que los talibanes perciben como aliadas de las niñas y mujeres. Entonces ahí es donde pueden entrar otros miembros de la comunidad, inclusive varones. Entonces, esto me parece muy interesante sobre cómo va ordenando las fichitas la Fiscalía. Entonces, lo que va a decir la Fiscalía es que estas personas se vieron gravemente privadas de sus derechos fundamentales, sobre la base de la opinión de los talibanes sobre el género, ¿no? Entonces, no va a ir directamente a ampliarla, no va a entrar a qué es el género, si es el género biológico, ¿no? Sino que simplemente va a ir justamente contra la opinión que tienen los talibanes de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser la mujer. Porque fijémonos que en este caso los estereotipos de género juegan muy fuerte en esa idea o en esa interpretación radical de la Sharia. Entonces, las mujeres cómo deben vestirse, cómo deben comportarse, los hombres cómo deben vestirse y cómo deben comportarse. Porque también estos estereotipos pesan no solo y tremendamente e infernalmente sobre las mujeres, sino que los varones, a través también de cómo se visten, del uso de la barba, etcétera, tienen sobre sí un estereotipo muy claro de cómo debe ser un varón. Que justamente pasamos a los actos, entonces ya tenemos en claro que va contra esto, ¿no? Contra las interpretaciones que tienen sobre lo que debe ser. Y además de estos actos, ¿cuáles son de estos actos que detectamos que han detectado la Fiscalía que constituyen justamente un crimen de persecución por motivos de género? Y vamos a empezar con la educación. Por eso un aula argentina de una universidad está atrás en la foto. Pero vamos a empezar. Bueno, lo que la Fiscalía dice es que los talibanes están restringiendo la educación de las niñas más allá de los 6 años, o sea, lo que dice es que pueden hasta el séptimo grado pueden estar en las escuelas y luego se restringe la educación de las niñas a partir de sexto grado. No pueden continuar con sus estudios. Otra de las vulneraciones que detecta la Fiscalía en su solicitud es que este grupo y estas personas en particular, por ser los jefes de los talibanes en distintos grados, pero ambos son emir, etcétera, son importantes dentro de la jerarquía, es que justamente las normas que han desarrollado lo que permiten es que la enseñanza de los varones solo pueda ser impartida por los varones, o sea que las mujeres no pueden dar clase y no pueden darle clase a los varones. Y tampoco dejan que en las universidades, porque hay algunas universidades que todavía las mujeres pueden asistir, otras no, es que no pueden estar en conjunto las mujeres con los varones en las aulas. Entonces hay una separación de los hombres y de las mujeres y de los varones en las aulas. Y también lo que hace es justamente todo lo que restringe la educación de las mujeres en general, con todos los riesgos que muchos sabemos que da la restricción de las mujeres. Eso
y lo que evita es que las mujeres también se comuniquen entre ellas, ¿no? Las aísla, las saca de lo público, y lo que hace eso es justamente que no puedan comunicarse, que no puedan defenderse, porque cuando aíslan a las mujeres ya sabemos qué pasa, que no podemos comunicarnos entre nosotras, que no podemos prevenir abusos, no podemos hacer comunidad, y eso es sistemáticamente lo que se está haciendo. Entonces impiden que estudien, restringe la capacidad para ir a las universidades, y esto por parte solo en cuestiones de educación. Ahora vamos a ver otro, que es la libertad. O sea, cuando ya me están restringiendo la libertad, bueno, las mujeres fueron excluidas de los cargos de Naciones Unidas. Y el dato curioso, que cuando yo lo leía lo marqué, es que son reemplazadas por los varones de su familia. O sea, las mujeres que tenían un cargo, es lo mismo que yo que doy clases en una facultad, bueno, tenga que irme a mi casa y que venga un familiar mío y dar clase. Sería algo así, ¿no? O sea, muy raro, pero es lo que está pasando y está por la fiscalía, lo tendrá que probar, pero es lo que está, los crímenes que le imputan a estos dos acusados, ¿no? Bueno, que se las prohíbe participar en las celebraciones públicas, en las reuniones públicas para celebrar el Eid. Ustedes saben que para la cultura islámica es muy importante el Eid Mubarak, la finalización del Ramadán. Entonces, el hecho de recluirlas, de que no puedan celebrar incluso fiestas que son tan propias del Islam, ¿no? De una participación, de un conjunto, del reunirse, Entonces, bueno, eso se las recluye, se les prohíbe participar de esos encuentros, en donde las mujeres justamente también se juntan, todo lo que sea comunitario, las cocinas, es un lugar en donde las mujeres pueden hacer conexiones, pueden empoderarse, bueno, eso se corta. Se restringe el acceso, esto ya lo sabemos creo que todas, sobre las mujeres a los parques públicos, los gimnasios, baños, restaurantes, clubes deportivos, los negocios de belleza cierran, la peluquería creo que es algo que también hemos visto mucho cuando ni bien subieron los caníbales, y luego lo vamos a charlar un poquito, pero es algo que se ve mucho, o sea, la mujer recluida, la mujer en la casa. La libertad seguimos, porque tuve que sumar otro slide porque sigue. Las mujeres se les prohibió viajar lejos sin un mahram, que sería como una acompañante, es como el masculino con el que no, un padre, con que no te casás, con un hermano, un primo, un abuelo. O sea, siempre esas mujeres tienen que estar acompañadas cuando quieren viajar. eh, Después las mujeres, bueno, son disuadidas de salir de público, y la mejor manera de observar el hijab es justamente mantenerse en casa, mantenerse en el hogar. Seguimos con la libertad de las mujeres. Bueno, ya sabemos, las niñas tienen que ir cubiertas al colegio, a la ida y a la vuelta. Eh, Recuerden que antes no, bueno, según el Islam es distinto, ¿no? Pero a partir entre cuarto y sexto grado tienen que ir cubiertas a la escuela. Bueno, también ahí lo ven en la diapositiva, restricciones a la ropa, peinados, maquillaje, tienen que ir cubiertas. Y las sanciones, fíjense que las sanciones son, ya sabemos, ¿no? Las palizas, la detención por parte de los miembros de esta policía, que es como una policía de la moral, que son las que justamente te van a perpetrar muchos, supuestamente, según lo que dice, lo hablo en potencial porque es así, pero que son justamente los que están detectados por la fiscalía, que cometen todos estos crímenes, ¿no? En el momento en que te detienen, bueno, tenemos abusos sexuales, que es lo que él ha documentado, tortura, etcétera, privación ilegítima de la libertad, etcétera. Pero ahora veamos qué es lo que dice también, y como una nota sobre las personas LGTBIQ+, que acá este es un hecho que, si quieren dialogar, si hay algún experto en este tema, yo generalmente hago violencia sexual contra varones y contra mujeres en conflicto armado, pero me parece que es interesante este tema, porque vamos a ver, y es algo que a mí me interesa, de esta charla se van a ir con más dudas como yo que certezas, pero es lo importante,
cómo va a avanzar este punto, cómo van a, yo siempre estoy del lado de la representación de las víctimas, ¿no? En cuanto a cómo veo los hechos, pero me gustaría saber cómo lo vas a defender, cómo va a ser la defensa, cuáles son los argumentos y cómo va a entrar ya en el derecho penal duro las personas LGBTIQ más dentro de los conceptos. Entonces me parece que esto va a ser un tema que dé que hablar y que seguramente tengamos que investigar más. Todo este crimen es nuevo, relativo, o sea, pasó siempre, pero digo, en cuanto a la legislación y en cuanto a la jurisprudencia, etcétera, que no tenemos, este es un crimen relativamente nuevo y estamos tratando de ver cómo hay mucha gente haciendo trabajos excelentes que se los pasé, pero se está viendo cómo avanzar. Y la fiscalía lo que dice es que justamente va a ir por el lado, ya está adelantando la posición que va a tener, es que no se ajustan a las expectativas ideológicas, o sea, los estereotipos que los talibanes creen que tiene que tener un hombre y una mujer. Y por ende se dan todas justamente los castigos, las torturas, las detenciones. Eh, Fíjense que son llamados crímenes contra la moral. Entonces me parece que es un punto interesante como para profundizar. En la en la solicitud de orden de detención se detalla bastante bien, bueno, todos les invito a leerla porque está muy buena, pero me parece que estos serán como los puntos más importantes de este caso. Y fíjense que hay distintos tipos de pena. Algunos son físicos cada vez más graves por orden de gravedad, pero los más graves generalmente son aplicados a estas personas, que son castigos de pena capital o castigos corporales que ya conocemos todas. Pero bueno, la fiscalía hizo muy bien en de detectarlo, hizo muy bien en incorporarlo, porque generalmente las personas LGBTIQ+, en los crímenes internacionales, y lo sabemos muy bien, tanto en justicia transicional como en crímenes internacionales como este de lesa humanidad, son aquellas víctimas del silencio, ¿no? Las que no se trata, si bien tenemos antecedentes de grandes sentencias, pero igualmente es como que son los olvidados, ¿no? Y las olvidadas. Entonces me parece que esto, bueno, pone en la mesa algo que me parece importante tratar. También habla, y eso me gustaría charlarlo, habla sobre las personas que acompañaron a las mujeres en las movilizaciones, ¿se acuerdan? Las personas aliadas que también están siendo detenidas. Bueno, la Fiscalía en su investigación dice que han sido detenidas, que sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes, han sufrido violencia sexual, abusos, etcétera. Entonces, me parece que la Fiscalía hace como un detalle muy interesante sobre todos los crímenes. Con que lean una de las órdenes de arresto, yo creo que es suficiente porque se van repitiendo los argumentos, entonces me parece que está bueno en ese punto. Y ahora me gustaría como ir cerrando ahora les voy a mostrar dos fotos para que también hagamos una interpretación, ¿no? De lo que venimos viendo, pero fíjense que Rita Segato, que es argentina, bueno, y también vivió muchos años en Brasil, en un texto que creo que se los mandé por chat, pero dice que la rapiña se desata sobre lo femenino, se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en formas de trata y comercialización de los cuerpos, de que lo que estos cuerpos puedan ofrecer hasta el último límite, ¿no? Entonces el cuerpo de la mujer, ella lo piensa como un territorio histórico, ¿no? De guerra, en el que los cuerpos de las mujeres, y esto también está hablando por las mujeres de Ciudad de Juárez en México, ¿no? Esos cuerpos que han sido totalmente un territorio de guerra, y lo hemos visto siempre, la utilización del cuerpo de la mujer. Y por eso a mí me parecía importante no solo pensar en lo que han hecho o que están haciendo tremendamente los talibanes, sino que pensar también nosotros desde Occidente. Y ahí esto fue, les voy a mostrar una imagen, esta es una imagen tras la toma de Kabul, que es lo que hablábamos de los lugares de belleza, de los centros de belleza, de cómo están, cómo fueron pintados, cómo ese odio ante el rostro de la mujer, ante lo que significa la mujer, la feminidad, eh, y la identidad de sentirse mujer para todas las personas que quieran sentirse mujer. Entonces, me parece chocante y me parece que también
y porque generalmente yo trato de marcar así cuando a veces en Occidente somos hipócritas, eh, esta foto de cuando esas mujeres vienen aquí a Occidente y piden auxilio, esta es una foto que también siempre me choqueó, que no está en el contexto del crimen de persecución, obviamente, pero que es chocante porque a veces nos rasgamos las vestiduras por lo que pasan con estas mujeres, pero cuando vienen acá quizás obligamos a compartir, a despojarse de la ropa y de la elección que quizás en algunos casos no es elección propia, pero en otros muchos sí. Entonces, para que los que estudiamos violencia sexual contra mujeres, contra varones, sabemos que dependiendo de las culturas, muchas zonas del cuerpo son sexuales. Entonces, quitarle el velo a una mujer islámica en estos contextos es un shock, ¿no? Un tipo de violencia. Entonces, es sexual. Entonces, me parece importante como hacer esos dos contrastes. Y creo que fui muy rápido, pero vamos a volver para preguntas. Voy a dejar de compartir. Yo siempre hablo muy rápido y me quedo con mucho tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, pero bueno, tenemos un montón de tiempo para preguntas, si quieren preguntas o no sé, cómo venimos. Creo que sí, Alesia. Primero, muchísimas gracias, Mayra, por la presentación, por darnos las herramientas, ¿no? Para entender el tema. Y por ahora no veo preguntas en el chat. Animo a las personas que pongan las preguntas, la curiosidad, de dudas, lo que piensan del tema. Ya he contestado por correo, perdón, por el chat, el Q&A, a las preguntas sobre los materiales, porque el chat no. Lo pusiste en el chat, pero los participantes no pueden ver el chat. Por lo tanto, confirmo Ah, que enviaremos todos los materiales por correo. qué No hay ningún lástima, se los problema. mandamos, sí. Sí, Me sí, no te aprovecho y preocupes. Bárbaro. Igualmente, Esto, si podés, Alesia, que las personas vayan sumando sobre qué les gustaría, porque quizás yo ya tengo otro material que lo dejé en el cajón y no me di cuenta y les puede servir. Entonces me gustaría quizás compartir. perfectamente. Perfectamente. Sí, Entonces, pues ya habéis escuchado a Mayra. Si tenéis algún interés específico en algunos de los subtemas, digamos, tratados, pues lo podéis comentar en el chat o podéis escribir al correo de contacto de FICA. Bueno, ya que así para abrir un poco el debate, dale. te lanzo preguntas. Ya están acostumbrados las participantes y los participantes que siempre intento un poco animar el debate. Em, Dale. mm, ah, Tú nos has un poco explicado, ¿no? Cuál es el marco actual, pero hay algunos casos anteriores que de alguna forma han ayudado a llegar a esta conceptualización de lo que es la persecución por motivos de género en el, digamos, historia del derecho penal internacional. Bueno, hay casos, no como el de Al-Hassan, pero yo creo que hay persecución de género en muchos casos de tribunales ad hoc. Me parece que ese es un punto importante. A veces, como me pasa a mí con la violencia sexual contra varones, hay que rascar un poquito para verlo. A veces no es interpretado así por los tribunales. Imagínate que el Estatuto de Roma es el primero en incorporar el delito el crimen de persecución por motivos de género en el estatuto, o sea que ya desde del borrador estaba, entonces me parece como es de vanguardia en ese sentido. Que haya tardado un poquito en usarlo, bueno, creo que es parte de que también es un órgano que no es que todo lo puede, pero que me parece que hay muchos avances. También y es otro tema totalmente distinto para no confundir al público porque es algo que se confunde mucho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un desarrollo muy importante en cuestiones de género y las cortes se nutren. Yo, incluso para todo lo que es violencia sexual, bueno, la Corte Interamericana, que recordemos que la Corte Interamericana juzga países, la responsabilidad de los estados de Latinoamérica, pero ha hecho un desarrollo muy interesante sobre género, sobre identidad de género, sobre percepción de identidad. Hay un caso muy interesante sobre Flor Freire, que era un hombre que las personas lo atacaban porque pensaban que era homosexual en un contexto de militar.
o sea, de prestar el servicio militar. Entonces me parece que son casos sumamente interesantes como para ver y profundizar, y no es por latinoamericana, pero digo, la Corte tiene en todas las cuestiones de género, de estereotipos de género, tiene un avance sumamente rico, y recordemos que las Cortes se pueden nutrir entre ellas, si bien son jurisdicciones distintas, son responsabilidades distintas, esto es decir, unas son juzgan personas, otras juzgan la responsabilidad de los estados, pero sí se pueden nutrir, o sea, yo creo que sí, y que en este caso en particular la Corte Penal Internacional puede tomar muchos elementos, pero muchísimos elementos de las definiciones que da la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces eso me parece sumamente interesante. Y otras de las cosas es también un punto muy importante, que es la revisión de los casos, o sea, volver a ver casos que habíamos visto para la gente que está en la academia, del Tribunal de la Yugoslavia, de Ruanda, de Sierra Leona, y ver qué hay ahí, qué elementos nos pueden tirar también esos tribunales. Y la justicia transicional, obviamente, que también tenemos muchos elementos, porque seguramente generalmente los crímenes de violencia sexual y los crímenes de género con más razón, no es algo que en el inicio el derecho penal internacional trató. O sea, es algo que Ujú. costó mucho llegar a donde estamos ahora en cuanto a ver lo que es una violación, por ejemplo. O sea, hubo debates, muchos y muchas lo deben recordar, hubo debates sobre la mecánica de una violación en el tribunal de la ex Yugoslavia. En Ruanda tenemos, bueno, las discusiones doctrinarias que se daban acerca de lo que era una violación. Y recordemos que justamente así como muchos grupos quieren que la mujer vuelva al hogar, el delito de violencia sexual siempre se creyó que era algo privado, ¿no? Entonces, fue los crímenes de violencia sexual siempre fue algo que era privado, con mucho estigma, etcétera. E incluso a mí me pasa investigando violencia sexual contra varones que lo es aún más, o sea, porque es muy difícil detectarla porque se subsume dentro de tortura. Todo lo contrario a lo que se trató de hacer con la violencia sexual contra mujeres, que era, bueno, reconocerlo como tortura, para poder darle la visibilidad que no tenía. Y ahora están, gracias a Dios, por ejemplo, en Argentina todos los procesos están, las víctimas empezando, y los jueces y las juezas empezando a desarrollar muy ampliamente la violencia sexual durante esos contextos represivos y como crimen de lesa humanidad también. Entonces me parece que habría que hacer una revisión, habría que ver, y hay muchos procesos abiertos que todavía tenemos que ponerle mucha atención. No, es súper interesante porque es una mirada nueva, entre comillas, ¿no? Que nos permite ver también lo que ha sido el recorrido judicial relacionado con algunos casos, como decías tú, ¿no? Que se trataban de una forma por estereotipo, por vergüenza, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero este avance en este tema nos permite también, ¿no? Interrogarnos sobre lo que han sido casos pasados. Tenemos una pregunta que está vinculada a lo que mencionaste en la última parte de la presentación, es de Andrea, que dice: no conocía el caso de la mujer musulmana que fue obligada a sacarse el velo. ¿Bajo qué regla o justificación la obligaron a hacerlo? Si es que se sabe o fue solo por diversión. No, no, en realidad no sé si se acuerdan o si hay alguien de Francia acá, perdón, pero yo lo que tengo, o sea, los recuerdos que tengo es de que en las playas no se puede usar, se prohíbe el velo en lugares públicos, y había una municipalidad en particular que había prohibido el uso de el velo en las playas. Pero después también les paso la noticia. Algo interesante también es que, para ponerlo en comparación, ¿no? El uso del burkini, acá en Argentina hubo una sentencia muy de vanguardia que era de un tribunal de Mendoza, creo, o sea, de una de las provincias, en donde se condena a un lugar privado porque no dejaba entrar a una mujer con el burkini a la pileta, porque en teoría, pero por discriminación, ¿no? Entonces me parece interesante ver los dos contrastes en cuanto a los avances que podemos llegar a tener unos y otros. Pero el caso es tremendo porque en realidad vemos muchos movimientos que quieren ayudar a las mujeres afganas, pero cuando tenemos una en casa, no las dejamos vestirse como quieren. Entonces es lo mismo que si estamos pidiendo la libertad por las mujeres, tenemos que dejar que las mujeres se vistan como quieran, que usen como quieren,
Hay muchas mujeres que es cierto, pero totalmente cierto que son obligadas por su sociedad, por el entorno, etcétera, pero por eso tenemos que brindar lugares de contención y no penas. O sea, la pena en ese sentido a las mujeres jamás nos ha ayudado en nada. Entonces está bueno informarse y está bueno ir contra esa doble mirada que tenemos a veces en Occidente y ver un poquito nosotros también, ¿no? No, el riesgo además es que lo que hace es provocar una doble victimización, ¿no? Por parte del supuesto occidente más democrático. Eso es un tema, lo de, me acordaba yo también del caso de Francia, pues fue un caso de hace ya algunos años, ¿no? Hay momentos en que Sí, este tema del vuelve, ¿no? Y se habló mucho de esta municipalidad en el sur de España, en el sur de Francia. Francia. Sí, es que parece que luego no se llega, digamos, a una reflexión amplia sobre el tema, porque en Europa está vinculado pues, a todo la fenómeno migratorio, la inclusión, es que tiene otro Exacto. enfoque, pero en realidad está vinculado con lo que tú acabas de decir, ¿no? Y hemos hablado un poco del pasado, pero mi pregunta ahora es más hacia el futuro. ¿Cuáles son, según tu opinión, los desafíos más urgentes sobre este tema? ¿Qué es lo que se debería solventar? ¿Dónde se debería ir? ¿Cuál debería ser la posición de la Corte o de la Fiscalía? Pues que la Corte y la Fiscalía son dos órganos diferentes, ¿no? La Son Fiscalía está diferentes. intentando algo, pero a ver la Corte cómo lo recibe, ¿no? Tal cual, sí, yo creo que para todas las cortes está muy relacionado con los estereotipos de género y saber detectarlos. Porque muchas veces a la corte se le pasan cosas, y no es porque estudie qué se le pasa a la corte, ¿no? Pero a la corte se le pasan muchas cosas porque tienen sesgos, las judicaturas tienen sesgos, todas tenemos sesgos. Entonces, pero al momento de que vos estás en una posición en la que tenés que juzgar y que tenés que ver qué es lo que está pasando, bueno, esas cosas las tenemos que dejar en casa y tenemos que tratar de juzgar con perspectiva de género. Yo creo que es una tarea difícil porque muchas veces las personas que están juzgando tienen muchos sesgos y no ven más allá, pero yo creo que con capacitación, con movimientos, tengo mucha fe en la gente, en la juventud, o sea, yo creo que se puede. Tengo mucha fe o en otras generaciones más grandes que escuchan a la juventud, eso me parece importante, y que se tratan de ayornar, se tratan de librar de esas cadenas de los sesgos, pero me parece que el gran problema que tenemos es justamente los estereotipos en el razonamiento de las judicaturas a nivel internacional, a nivel local ni hablar, ¿no? En el derecho interno, pero en las cortes hay sentencias brillantes que han logrado detectar cuándo se está cayendo en un sesgo. Por ejemplo, sin ir más lejos, veamos este caso en los talibanes, es tremenda la persecución contra mujeres. Está bueno que hayan sumado aliados, pero no podemos quizás a lo mejor ver qué otra cosita hay. Me parece que se podría ir un poquito más, pero me parece es un avance muy grande que esté en el foco por esos dos eh, esas dos órdenes bueno, ya no son órdenes de arresto porque es como el plazo previo, solicitudes de la fiscalía para estas órdenes de arresto me parece muy necesario y muy necesario en esta época. Podría haber sido antes y la verdad es que sí, pasaron un par de años, ¿no? Decimos, pero en este momento no estamos como mucho para criticar porque todo esto tambalea mucho y la idea es esto. Y otro punto importante creo yo es esto que hablábamos del velo y del recibir y el del ver, es acompañarnos, o sea, hacer grupos de acompañamiento, de poder desarrollarnos en grupos, en brindar apoyo, crear redes. Yo me parece que en esta época tan incierta, crear redes y crear contención y tratar de ver nuestros propios sesgos y nuestras propias o sea, ideas que están erróneas y tratar de escuchar a otras voces de distintos lugares, yo creo que eso ayuda un montón, eso ayuda mucho. Y bueno, y un poco de idealismo también, ¿no? Porque nos hace bien. Si nosotros que estamos haciendo esto es como que perdemos la fe que espera a los demás, aunque a veces nos cuesta mucho porque es muy cruel todo lo que está pasando en Claro. muchas partes del mundo, es extremadamente cruel,
pero bueno, vamos a seguir en este camino, ¿no? Digamos que dentro de lo que hay y de lo que estamos viviendo como mundo en general, esto que nos acabas de decir nos da un poco de esperanza, porque en el primer encuentro con Carlos, que pues el tema del que se habló más en general, de la corte, ¿no? Y el balance, digamos, que era más negativo que positivo, ¿no? Y saber que pues en un tema específico, aunque nuevamente no estamos hablando de la corte, estamos hablando de la fiscalía, es otro órgano, pero hay un avance, hay una base sobre la cual la corte de alguna Puede forma tendrá que avanzar. pronunciarse, ¿no? Y esto, como dices tú, pues, mira, voy a pasar antes y es como a lo mejor otros temas, pero creo que también el cambio de fiscal de alguna forma, ¿no? Fue importante. Siempre hay que enfocarlo en el contexto específico, así que esto es seguramente algo que nos transmite positividad. Y a ver, espera que veo que hay otras preguntas. Eh, Andrea dice, comentando a tu respuesta tal cual, por esto mismo que mencionabas de la hipocresía de Occidente, que elevamos la bandera de la libertad y después la cuarta, es verdad, hay muchas cosas, desafortunadamente lo hacemos, ¿no? Sí. Andrea pregunta, después de la solicitud de la Fiscalía, ¿cuál es el siguiente paso en el procedimiento para lograr enjuiciar a las personas que han dictado la orden de detención y a las personas contra las que se ha dictado la orden? Claro. Bueno, el primer paso es ahora, bueno, vamos a hacer todo el caminito, ¿no? Pero el primer paso, primero se abre una investigación. En la Corte Penal generalmente se abrís una investigación, ¿no? Entonces está la investigación sobre Afganistán. Entonces se van viendo las secciones, ¿no? Estos son por crímenes cometidos de tal año a tal año, bueno, hay todo un marco. Lo que hace el fiscal o la fiscal de la Corte Penal Internacional, ahora es un fiscal, antes era una fiscala, es elevar la solicitud del orden de arresto, la sala de cuestiones preliminares se la acepta o no. Cuando la sala de cuestiones preliminares dice, ok, acá hay motivos suficientes, hay distintos estándares de prueba para distintas etapas, pero esto ya es muy profundo, pero vamos a dejarlo así. Una vez que, supongamos que libra la orden de detención, hay que esperar a que los detenga. Ese es otro tema. Porque hasta ahora, salvo en el caso Connie, que va a ser uno de los primeros casos y vamos a tener que analizar, no hay juicio en ausencia. O sea, las personas tienen que ser juzgadas y tienen que estar presentes para ser juzgadas. Entonces, ese es un problema. Hay que ver qué es lo que pasa con el caso Connie. El caso Connie, tenemos tiempo, ¿no, Alesia? Como para hacer Sí, un... sí, sí, sí. Ok. El caso Connie es un caso de Uganda, que es competencia de la Corte, pero él era un hombre que reclutaba, reclutaba niños soldado, niñas y niños soldado en Uganda, y estaba como bajo creo que eran fundamentalistas católicos, algo así, Ejército de Resistencia del Señor, creo que era algo así, perdón si me equivoco, encima queda todo grabado, pero puede ser que me equivoque. Incluso él reclutó a Onwen, que ustedes seguramente conocen el caso Onwen. Bueno, fue uno de los niños soldados que él reclutó. A Onwen se lo juzgó por los crímenes que cometió teniendo más de 18 años. Pero bueno, Connie era en los 90 fue un tipo que reclutó muchísima cantidad de niños soldados y bueno, y ahora lo que está tratando de hacer la Corte es, como nunca lo logra atrapar, es juzgarlo en ausencia. Más que nada también, y esto puede ser que sea por una cuestión simbólica para las víctimas, ¿no? Recordemos que es muy importante la reparación y a veces una sentencia, y esto lo dice mucho la Corte Interamericana, es que las sentencias suelen ser una reparación en sí mismas. O sea, la gente que ha estado durante muchos años esperando que alguien le diga que sufrió lo que sufrió y que vivió lo que vivió y que siempre le denegaron la justicia y que los llamaron locos o locas, que una sentencia internacional te diga, no, che, tienen razón, eso es una reparación. Perdón mis argentinismos, pero digo, tienen razón, eso es una reparación. Entonces yo creo que quizás bueno, la visión que tienen de esta juicio en ausencia es eso, ¿no? Más que nada una reparación ir a reparar a las víctimas. Pero más allá de eso, por líneas generales, la persona tiene que estar presente. Entonces, ahí, en ese caso, se libran las órdenes de arresto
eh, todos los que son los estados parte del estatuto deben, si esa persona eh, pisa el suelo del territorio, remitirlo a la corte. Ha habido problemas también con eso, que ya sabemos, pero bueno, eso lo pueden googlear. Pero en teoría, y ahí empieza el proceso, ¿no? Entonces tenés la sala de cuestiones preliminares, que es la que hace la confirmación de cargos, o sea, todo eso que presentó la fiscalía, bueno, la fiscalía lo tiene que volver a presentar, tienen que probar que eso fue así con determinado estándar probatorio. Después, cuando ese estándar probatorio se prueba que existieron justamente razones suficientes, pasa a la sala de primera instancia, que es la que te va a decir si hubo o no, si se cometió o no los crímenes, qué crímenes y con otro estándar de prueba. Una vez que haga eso, puede apelar, obviamente, sí, la persona, pero en realidad generalmente apelan y en otros casos no, como en el caso de Al-Hassan, que me parece que se retiró la apelación y hizo la carta de disculpa ahora en enero. eh, y se bajaron de la apelación y va a ir por la pena que le corresponde, pero recuerden que él no fue juzgado por crímenes de persecución por motivos de género, porque no se logró probar algo de la conexión que había entre él y los crímenes. Por eso es tan interesante, ahora les vamos a pasar los artículos de estas colegas que lo resumen muy bien y lo desarrollan. Incluso una de ellas tiene un texto que también se los voy a pasar, que es buenísimo. Y una vez que están ahí, bueno, entran en etapa de reparaciones, ¿no? Y esas son etapas muy largas. Lo que sí, por ahí puedo llegar a coincidir con Carlos, es que es muy desgastante el tema de las reparaciones, porque generalmente son muy bajas. Entonces, las personas están años esperando para que los reparen por muy poco. Las reparaciones colectivas quizás son un poco mejores, porque a veces son creación de un hospital, etcétera, que son para la comunidad, pero individualmente las reparaciones son muy, muy de miseria y muy bajas y realmente no cambian la vida de la persona. Pero tiene también ese componente de decir, ok, pero yo creo que, bueno, es un tema del derecho penal que es así, que a veces las víctimas quedan, porque nadie le va a devolver ni una vida, ni cómo se sentía cada persona con su cuerpo. Es muy difícil, es muy difícil, y por eso las reparaciones para mí tienen que ser más complejas en cuanto a lo comunitario, en brindar asistencia psicológica, etcétera. Entonces me parece que no sé si respondo a la pregunta, por ahí fui muy rápido, pero Andrea creo que era, Sí, espero que creo que sí. sí, sí. Si no, Andrea, puedes ponerlo en el chat. No, esto efectivamente lo abordamos también con Carlos, una necesidad de una mirada más reparativa, más hacia las víctimas, que en realidad es algo que pues pasa también en nuestro derecho penal nacional, ¿no? Que ha ido un poco Totalmente, cambiando, sí. pero sigue quedándose ahí esta perspectiva. Sí, entendido, muchas gracias, dice Andrea. Así que Bueno, genial. Y tú Buenísimo. mencionaste al rol importante que tienen estos colectivos, hay muchos en España, Fulgar de hecho hace parte de uno sobre pues la coordinadora sobre Afganistán, ¿no? Sobre intentar un poco empujar el debate en los países europeos sobre los occidentales sobre este tema. Em, ¿Cómo lo ves el rol tú de la sociedad civil en esto? Esencial, me imagino, porque sin el apoyo también, no solamente me imagino de incidencias, sino también de ayuda en la documentación, en proporcionar pruebas, ¿no? La fiscalía, porque claramente Sí. Afganistán no colabora y tampoco otros No, países, y ¿no? es exactamente, no, y la sociedad civil es fundamental siempre, o sea, siempre, pero lo fue y lo va a seguir siendo, yo creo que por siempre. Vemos el caso sirio, por ejemplo. La recopilación que ha hecho la sociedad civil sobre pruebas para el caso sirio y que ahora puedan llevar adelante ante tribunales, no, o sea, no es calculable en valor. O sea, es increíble el trabajo que ha hecho la sociedad civil. Imagínense también que en contextos en donde hay persecución, en donde las mujeres son justamente retiradas a los hogares y no tienen la capacidad de poder tener un celular, de comunicarse, bueno, ahí el rol de la sociedad civil es fundamental. O sea, es fundamental. Todo lo que se pueda documentar es importantísimo.
y acompañar siempre a la sociedad civil porque son gente que generalmente se arriesgan su vida, arriesgan muchas cosas y además lo hacen muchas veces por la necesidad de justicia, porque muchas veces hay gente que lo hace ad honorem, que forman parte de organizaciones internacionales y lo hacen realmente por ese deber de la justicia y es admirable y es muy necesario y también salir como del foco de pensar siempre en que las personas tienen acceso a un celular, porque no es así, de que pueden documentar todo, de que pueden, de por qué no lo hicieron de otra manera, de dejar de poner el foco en la víctima, de por qué no recopilaron suficiente información, de por qué no. Y en eso la sociedad civil ayuda porque le quita también ese peso de que ya suficientemente están mal ellos como para que encima tengan que ir documentando todo lo que les pasa. Y ese reproche a las víctimas me parece que se ha hecho, que la sociedad civil pueda recopilar eso desde otra perspectiva y que le haga ese alivio a las víctimas que ya bastante están pasando, me parece súper importante. Y también tener una perspectiva, yo creo que a veces ver bien de dónde estamos trabajando y escuchar también a las víctimas, o sea, eso también es fundamental, creo que pasa. A veces en algunas sociedades no pasa, pero en otras sí, pero me refiero a sociedad civil, a veces hay que tratar de ver si estamos trabajando en un lugar, cuáles son las características del lugar. Entonces, tratar de, también es lo que hablábamos, de desoccidentalizarnos y ver qué es lo que le está pasando a esas personas. No todos en Sudán, por ejemplo, tienen acceso a teléfonos para poder grabar todo lo que está pasando, que por cierto también está pasando cosas tremendas en Sudán. No tienen acceso, no tienen acceso a postas de salud, no tienen acceso a un montón de cosas. Y bueno, las postas de salud, por ejemplo, las organizaciones internacionales que recopilan información sobre las violaciones, son sumamente importantes. Las tienditas, los hospitales en Goma, por ejemplo, en República Democrática del Congo, que están documentando la cantidad de violaciones que llegan por día. O sea, eso me parece que el trabajo que hacen esos médicos, esas doctoras, esas asistentes, esa gente que se queda ahí, me parece súper importante, invaluable, la verdad. Porque desde el derecho vemos el después. Claro. Tratamos de estar antes, siempre previniendo y haciendo todo lo que podemos, pero no siempre el derecho llega antes, y ese es el problema. Ese es un grave problema Claro. también. El derecho penal no, por su naturaleza, llega después, desafortunadamente, Sí, ¿no? Pero ya que mencionaste, porque efectivamente, digamos, como en la cabeza tenemos siempre a Afganistán como ejemplo, pero hay muchas otras situaciones, ¿no? Y a lo mejor no, quienes está escuchando ahora no conocen bien lo que está pasando en Sudán o pues en la República del Congo, si quiere a lo mejor profundizar un poco en estos dos casos o otros que nos permitan ver un poco el mapa del mundo fuera de los estereotipos claro, también de este tema, ¿no? Que sí, nos obliga a ver solamente una parte del mundo, a vincular este tema a una parte del mundo. claro. Bueno, tenemos un montón de casos. Bueno, Latinoamérica tiene una historia muy triste también de violencia contra las mujeres. Bueno, Rita Segato se especializó mucho en todo lo que fue en todo lo que es Ciudad de Juárez, en México, justamente todas las violaciones que hay contra mujeres, los femicidios. Argentina también tiene muy altas tasas, pero yendo ya más bueno, Perú, pensó en Latinoamérica un montón, África, Asia, bueno, Europa también tiene bastantes problemas con todo lo que es la igualdad, con los asesinatos de mujeres, femicidios. En el caso de Sudán, bueno, pasan bastantes cosas. Es muy difícil reducir lo que está sucediendo en Sudán ahora. Lo cierto es que ambas facciones, tanto las fuerzas de apoyo rápido que eran como, a ver, no, porque tendría que ir a explicar desde el principio, pero vamos a hacerlo más sencillo y es que hay dos facciones que ya vienen desde antes, pero van cambiando como de bando y eso es lo que a nosotros mucho no nos interesa. A nosotros nos interesa qué esas dos facciones hacen con la gente y lo cierto es que ambas facciones, según los informes incluso de Naciones Unidas, están cometiendo violencia sexual contra mujeres, desplazando forzosamente a mujeres, hombres. Hay violencia sexual contra hombres también. Eh, Hay ataques a civiles todo el tiempo.
Imagínense también que en contextos muchas veces los ejércitos están cerca o los grupos armados están cerca de refugios en donde las mujeres salen a buscar agua y saben que pueden atacar en ese momento a las mujeres, que dicho sea de paso, las mujeres tienen que hacer bastantes kilómetros para buscar agua. En República Democrática del Congo también estamos viendo un resurgimiento del M23, por ejemplo, que era un grupo que estaba como ahí, pero volvió a surgir, que fue muy notorio, ¿no? Hace unos años atrás, pero que ahora vuelve a surgir. Recuerden que en República Democrática del Congo está la reserva más grande de coltán del mundo y es la que necesitamos para usar los celulares. Y en esas minas trabaja gente que está siendo esclavizada, muchos niños, y que ahí hay justamente todas las guerrillas, bueno, y hay muchos agentes involucrados en el medio. Y ahora, bueno, el M23 está sumando lugares, está tomando posiciones en todo lo que son toda la frontera con Ruanda, en los Kibus y en Ituri, y que son donde están justamente las mayores minas de coltán, cobalto, etcétera, de los recursos naturales de República Democrática del Congo, no yendo más para el Atlántico, sino para el otro lado. Y la verdad es que es terrible los índices de violencia sexual que hay, es tremendo. No vamos a entrar en detalles, pero digo, hay muchísimo, es aberrante. A veces no puedes, cuando estás tratando los temas, no puedes creer lo que pasa. A veces no puedes creer cuán cruel puede ser el ser humano, pero bueno, y lo mismo pasa bueno, vimos el caso de Mali también, que teníamos el caso de Mali que hablamos, que llegó, ¿se acuerdan que hablamos de Al-Hassan a lo largo de la presentación? Bueno, también hay una que en su momento, y ahora también está la Policía Islámica, que también, eh, bueno, impone sanciones, no se puede escuchar música, etcétera, un montón de cosas. Por eso la película de Timbuktu está muy buena porque muestra todas esas realidades y también muestra cómo los locales dialogan con Al Qaeda o los talibanes, o depende de distintas circunstancias también. Pero por eso es tan importante escuchar a la gente y ver qué es lo que está pasando. Y por eso pienso un montón. También pienso en Myanmar, con los Rohingya que están siendo desde hace años desplazados hacia Bangladesh, que es un caso que tiene la Corte Penal Internacional. En el caso de Myanmar, Myanmar no es miembro de la Corte Penal, pero como el crimen de desplazamiento es un crimen continuado y Bangladesh sí, bueno, ahí pueden ir por la de la continuidad y porque entra en un territorio que sí es parte, pero imagínense que es una minoría musulmana, la de los Rohingya, entonces, bueno, están sufriendo persecución, entonces tratan de escapar por mar, por tierra. Bueno, tenemos casos como los de Venezuela, por ejemplo, también, que hay muchas personas que toman el camino que es hacia México, el tapón de Darién, ustedes ya lo deben haber conocido, el tren, la bestia, el tren de la bestia, que ahí las mujeres ya saben que pueden ser violadas en el camino, entonces tratan de cortarse el pelo para parecer varones. Lo mismo pasa con las personas que van a cruzar el Mediterráneo. O sea, las mujeres, es aberrante, casi el 90% de las mujeres que llegan a cruzar sufren violencia sexual. O sea, el número es tremendo. Entonces es escalofriante por muchos lados y entonces a veces vemos que las cortes se tomen tanto tiempo para muchas cosas y puede ser que sí, pero también si no existieran es como muy desalentador porque bueno, ¿qué hacemos, no? Sí, le podemos exigir mucho más a las cortes penales, incluso a los estados, le podemos exigir mucho más, muchísimo, pero necesitamos fortalecerlos para mí. Los sistemas de protección es indispensable que los fortalezcamos para mí. Me hice muy larga la respuesta, perdón. No, 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 y interesante porque nos hace reflexionar un poco sobre lo que son los espacios de incidencia también, ¿no? Nosotros que trabajamos en este mundo, que es lo de pues, intentar empujar el cambio también en las relaciones con las instituciones, como por ejemplo la de los estados, ¿no? Hay
que ha perdido un poco el interés también de hacer incidencia, pues, por el compromiso de los Estados europeos hacia la justicia penal internacional. Estamos viendo en estos Claro. días y estas semanas, ¿no? Justo los estados que en su momento empujaron hacia esta exigencia y ya están, es muy débil el compromiso, ¿no? Sí. Entonces, esto seguramente es un tema concreto donde se puede intentar incidir y ya que hay un desarrollo detrás, porque entre tanto pues, todo el marco de derechos humanos se ha ido desarrollando también en protección ¿no? Contra la violencia de género en general, a nivel pues, tanto internacional como regional. Así que pues, para enmarcarlo también, ¿no? En un discurso más amplio. Veo que en el chat no hay otras preguntas y pues yo termino con una pregunta un poco sobre un subtema que mencionaste varias veces, pero a lo mejor puede ser un poco no rara, pero eh, inesperada. ¿Hay estereotipos en quien trabaja en este tema? Es decir, mencionaste la violencia contra los varones, que me imagino casi nadie aborda, porque esto pasa también fuera del contexto de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que siempre hay un cierto miedo en equiparar, ¿no? Estas violencias. Entonces, somos víctimas nosotras siempre de estereotipos, ¿no? Pero al final las víctimas son víctimas independientemente de, ¿no? Los factores. Así que mi última pregunta, un poco casi de provocación, es sobre Provocadora. este tema. No, Sí. sí, bueno, a mí, yo me especializo en violencia sexual contra varones y en el registro justamente de las cortes sobre los estereotipos. Son violencias distintas, o sea, una violencia y los modos, las formas de comisión es distinta, o sea, no es equiparable la violencia sexual contra mujeres contra varones. Obviamente yo estudio las masculinidades desde el lado del feminismo, hay otras personas que te pueden decir otra cosa, eso depende, pero sí hay, o sea, hay estereotipos en el razonamiento judicial y eso es lo que no tendría que pasar. Eh, Hay veces que un caso, por ejemplo, vamos a traer un caso, en un caso cuando un grupo de mujeres son dos grupos de detenidos, un grupo de mujeres es encarcelado eh, junto con varones, a las mujeres se las obliga a desnudarse y a los varones también se le aplica la violencia sexual como que las mujeres tuvieron violencia sexual, pero que los varones no. Entonces, no sufrieron violencia sexual por más que los obligaron a desnudarse. Entonces, este tipo de detalles de separar, bueno, a la mujer como una víctima ideal de violencia sexual y al hombre no, es parte del patriarcado. Entonces, si logramos ver que los varones también forman parte justamente del patriarcado y hay estereotipos sobre ellos, o sea, los varones en teoría, y según muchas estudiosas, lo que dicen los estereotipos es que el varón no puede ser violado. Entonces, cuando el varón es violado, ahí hay todo un problema. Y esto lo trata Rita un montón, habla sobre la masculinización y cómo esa masculinización después, cuando las personas vuelven a sus comunidades, replican esa violencia porque los varones, porque necesitan volver a sentirse varones. Entonces hay como todo un estereotipo. Y el estereotipo cuando está en la judicatura, y bueno, ahí tenemos un problema porque estás dejando a un grupo sin detectarlo. Entonces, a mí me parece que es interesante desde ese punto de vista y cómo eso repercute, ¿no? Cómo repercute a nivel social, cómo afecta a las mujeres también eso, ¿no? Porque se ve que es una afectación. Y cómo el patriarcado pone en cabeza del varón un montón de estereotipos de propiedad, en donde lo vemos mucho en los crímenes de guerra o de violaciones que se dan en contexto de guerra, que quizás cuando una mujer es violada y está el marido, los violadores le hablan al marido como si fuese que está violando su propiedad. Entonces me parece como es horrible el tema, lo sé, es muy duro, pero es muy necesario de tratarlo, porque lo que no se trata se oculta y no lo podemos ver y no lo podemos solucionar. En cambio, si nosotros vemos el problema y lo tratamos de solucionar y hacemos que los jueces y las juezas también lo detecten, y bueno, ahí vamos a poder tener un avance en esto. Y por eso me parece un tema tan interesante para tratar.
Y sí, claro, los estereotipos operan todo el tiempo en todos nosotros y en todas nosotras, entonces la idea, y yo siempre esto recomiendo a los trabajos bueno, mi directora de tesis, que es Laura Clérico, que ella desarrolla muy bien en los estereotipos en la judicatura y los estereotipos de género, entonces me parece que es muy interesante para tratar. Así que no sé si respondí, podemos seguir hablando de la masculinidad, pero me No, no, parece interesante. respondiste, sí, creo que es un tema que a veces se deja un poco de lado por diferentes razones, eh, pero es necesario, o sea, si trabajamos en derechos humanos, primer principio es lo de la no discriminación, ¿no? Esto creo, pues es mi opinión personal, ¿no? Que esto debería ser el principio base de todas las conversaciones, independientemente si estamos hablando de crímenes internacionales o menos. Claro, sí, Así sí. que tenemos espacio para algunas preguntas más, si queréis, si no dejamos a Mayra. Veo que no hay más preguntas, así que te agradezco nuevamente tu tiempo, tu disponibilidad, tu presentación. Ha sido muy, muy interesante. Yo por lo Bueno, menos he muchas aprendido gracias. muchísimo y me Espero no imagino haberles también. aburrido. Espero No, no no, haberles aburrido. creo que todas y todos están esperando a los materiales, así que ya mañana con tranquilidad nos llegarán por correo. Y nada, y muchas gracias nuevamente, Mayra. No, bueno, muchas gracias a vos por la invitación y nos vemos. Y, y a Y los gracias a demás, todos y todas. nos vemos el próximo jueves para el último encuentro de nuestro ciclo. Muchas Buenísimo. gracias. Hasta luego. Hasta luego.